Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Defiendo mi tierra de noche y de día, de noche y de día. Yo defiendo mi tierra porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día, de día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 ay. Vi cruzar por la pampa llorando, llorando, La mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando. Ay, 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 ay. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión 719, cumpliendo 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Que no haya sombras. Y es que en el día de hoy queremos recordar que hace 16 años, el 7 de febrero del 2010, se dio inicio a esta hermosa aventura de la emisión radial del programa Voz Educadora. De esta manera, el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo y Voz Educadora saludan a la audiencia, camaradas y amigos por su apoyo durante estos 16 años de trabajo sin pausas, de trabajo constante, y queremos agradecerle la compañía, los aportes, los debates y la confianza en los procesos de una comunicación alternativa, un ejercicio de pensamiento crítico con liderazgo pedagógico, sindical, político, con el compromiso y la responsabilidad de todos y de todas. Voz Educadora es parte de ese legado histórico que deja las iniciativas del camarada William Agudelo y el colectivo Leonardo Posada. Y esta semana el magisterio y el pueblo colombiano salieron nuevamente a las calles para defender la soberanía nacional, respaldando al presidente Petro en su gira por los Estados Unidos y también por la defensa de las reformas sociales y especialmente el salario mínimo vital en Colombia. Las plazas principales en Colombia fueron escenarios de lucha por dignidad, por la soberanía y por los derechos del pueblo colombiano. Que vengan a quitar. Bueno, y los días jueves y viernes de esta semana se desarrolló la 83 Junta Nacional de la CUT, en donde se presentaron informes nacionales, regionales, el presupuesto para el 2026 y se definieron acciones para la lucha por las reformas sociales y el salario vital, la soberanía nacional, el rechazo a las maniobras de la mafiosa ultraderecha que a través de las Cortes impide la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto por la Vida y revoca listas del Pacto Histórico. Por esta razón se levanta con mucha fuerza la consigna que Iván a la presidencia en primera, porque la voluntad del pueblo se respeta. de día me ayuda el viento, De noche las tres Marías. Y en las efemérides en Voz Educadora recordamos que el 10 de febrero de 1934
Eutiquio Timoté es el primer candidato comunista e indígena a la presidencia de la República, cofundador del Consejo Nacional de Indios. En enero 6, el Partido Comunista Colombiano proclamó la candidatura presidencial del indígena Eutiquio Timoté para el periodo presidencial 1934-1938. Igualmente, en las efemérides, Voz Educadora hace memoria que el 12 de febrero de 1923 nace en Barrancabermeja la Unión Sindical Obrera USO. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños. Bueno, y con Isabel y Ángel Parra con la canción Yo Defiendo Mi Tierra, acompañándonos en el día de hoy a propósito de toda esa andanada del despojo y del imperialismo en el mundo, vamos dando inicio al programa del día de hoy, Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Tierra porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, 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 en el rostro minero. Ay, 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 ay. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el plano nacional, la coyuntura del 4 de febrero deja una decisión tomada y formalizada. El pacto histórico resuelve retirar su participación de la consulta presidencial del Frente por la Vida del 8 de marzo de 2026. Por tanto, Iván Cepeda no participará de esta jornada. La determinación se adoptó como respuesta a este cerco de los diferentes sectores de la derecha y la ultraderecha que buscan condicionar la competencia democrática en instancias político-administrativas y debilitar la unidad del campo progresista, alternativo y de izquierdas en Colombia. El episodio evidencia un sistema electoral que cuando hay un proyecto popular que gana el respaldo, recurre a esta maniobra de engañar, desgastar y fracturar. Por esto el pacto orienta la ruta, la campaña no se detiene, se reorganiza. Esta se ratifica en el cambio hacia la inscripción directa a primera vuelta presidencial y activación de la defensa jurídica y política para proteger los derechos democráticos, el uso de símbolos del pacto y la integridad de las listas al Congreso. Por eso, Iván Cepeda en primera vuelta será nuestro presidente. El mensaje es contundente, la tarea inmediata, sostener la unidad, evitar la confusión, fortalecer la pedagogía electoral, concentrar fuerzas en lo decisivo, una gran bancada en el Congreso del Pacto Histórico y una victoria presidencial que garanticen la continuidad y profundización de las transformaciones. También en esta línea se llama a la vigilancia activa al fraude. Por eso necesitamos muchos voluntarios como testigos electorales en los territorios para convertir este efectivo proceso electoral y evitar cualquier fraude, cualquier decisión que sea contraria a la decisión del pueblo. En los territorios, el reto es convertir en organización, cuadra a cuadra, barrio a barrio, con argumentos, movilización y presencia social. Si el poder pretende bloquear desde arriba, el pueblo debe manejar toda su capacidad para fortalecer desde abajo. En el contexto distrital, Bogotá sigue en un año de crisis de más de 3 años que se viene aumentando y afectando nuestras instituciones educativas, con entornos inseguros, con miedo en los barrios, sin rutas escolares, sin una capacidad de atención social a las comunidades educativas, una movilidad colapsada, con obras eternas que afectan efectivamente estos entornos.
entornos. El abastecimiento del agua hacia el futuro no se ha planeado y una mala gestión de basuras pone en riesgo la salud de los bogotanos y también de nuestros estudiantes. En educación, la administración insiste en austeridad y la lógica empresarial, desconociendo los acuerdos, menos recursos pedagógicos, sobrecarga laboral, debilitamiento de todos los procesos de orientación y apoyo escolar. El retraso del pago de la nómina, una agresión directa al magisterio. Por ello, invitamos a cerrar filas, a unirnos con padres, estudiantes, familias, para salir a luchar por nuestros derechos y por la educación pública estatal. El magisterio se sigue organizando. No olvides, vincúlate a las actividades sindicales de nuestra organización para fortalecer la democracia, la educación y la dignificación de la profesión docente. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, seguimos convocando a los maestros y maestras a impulsar esta tarea y organizarse en sus territorios, desde sus barrios, con conciencia crítica. Desde cada colegio fortalezcamos la lucha por los derechos del magisterio y la educación pública. Juntos con los delegados conformemos los comités en defensa de la educación pública estatal y estemos en estado de alerta máxima para las convocatorias que vendrán para enfrentar estas políticas lesivas de Carlos Fernando Galán. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía tu colegio, localidad, contacto y fechas al correo secredirectivosad@adbogotá.org para solicitar el acompañamiento. Únete a las movilizaciones los fines de semana por un segundo mandato del cambio. Consulta en nuestras redes. No olvides, en todos los territorios haremos pedagogía y haremos evidente la propuesta del cambio. Vamos por la revocatoria al mandato del alcalde Galán. Encuentra los formatos en nuestras sedes norte y sur. Esta semana estaremos en la AD Móvil, en las calles con el proyecto del cambio. Revisa las redes sociales y acompáñanos desde tu territorio para fortalecer este segundo mandato del cambio y fortalecer la educación pública. No olvides, los comités sindicales inician el lunes 23 al 27 de febrero. Importante llevar el acta de elección de tu representación. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen, Venezuela y Cuba. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del distrito, que quiere arrodillar a los docentes y directivos con sus absurdas, coercitivas y autoritarias órdenes. Nos presionan a la lucha por nuestros derechos laborales y mentales. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a quienes le apostaron al fracaso de la reunión Petro-Trump. ¡Ay! Les salió el tiro por la culata. Pullas, recontra pullas a la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica, poniendo en riesgo los derechos económicos y sociales de millones de familias en vulnerabilidad. Y es que la Corte legisla para la derecha colombiana. Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas al Consejo Nacional Electoral, que decide violar los derechos del pacto histórico y revoca la inscripción de Iván Cepeda a la consulta. ¡Ay! Pues vamos para la presidencia. Cepeda presidente en primera vuelta. Pullas.
puya y pullas, más pullas, merecidas pullas al Consejo Nacional Electoral que tumba las listas a la Cámara por el Pacto Histórico en 15 departamentos del país, incluyendo a Bogotá. Sicarios de la democracia no podrán detener la transformación social en Colombia. Cepeda presidente en primera vuelta. Pullas, muchas pullas a la derecha colombiana que le vende al país una realidad que no existe, una realidad fatídica. Y fuera de eso, no aprueban las reformas sociales. Menos mal que Petro está mostrando la realidad verdadera. Subir el salario mínimo ha hecho que las empresas tengan más ganancias. Cepeda, presidente en primera vuelta. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al expresidente Pastrana, quien aparece en la lista de Epstein. Solo sucede en Colombia con presidentes pedófilos y paracos gobernando un país. Y los medios prepago calladitos. Vivas, muchas vivas al sindicato ADE que debate con el MEN para lograr la no presencialidad en algunas semanas de desarrollo institucional. Y si no se logra, vamos al paro distrital. ¿Nos vamos al paro distrital? ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca. Llevó la atención con Trump a un escenario diplomático. La base del diálogo es el respeto a la soberanía y al derecho internacional. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al gobierno nacional que lidera la reapertura del complejo médico San Juan de Dios. Porque salvarlo es fortalecer la salud pública y preservar el patrimonio cultural. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien mantendrá acuerdos energéticos con Cuba, aun cuando a Washington le incomode. Y es que México y cualquier otro país es soberano. Los acuerdos se mantienen. ¡Vivas! Vivas, muchos, recontra vivas a los ganadores del Grammy, quienes defendieron a los inmigrantes y alzaron la voz contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Cazan brutalmente a inmigrantes como fieras y los remiten a centros de reclusión o expulsados del país. ¡Qué infamia! ¡Vivas! Voz educadora. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Al mandato popular no se le pone veto. 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, un día de reconocimiento político y de transformación para nosotras, y por eso el 8 de marzo vamos a demostrar en las urnas que el pueblo no se rinde. Carajo, una vez más, el Consejo Nacional Electoral ha actuado para cercenar el derecho a la participación política del pacto histórico. Cada día, el ataque sistemático a la primera fuerza política del país, como es el pacto histórico, es más fuerte. Eso demuestra el temor de quienes históricamente han ostentado el poder para su beneficio propio. No lo permitamos, porque somos millones y millones de colombianos y colombianas que estamos y vamos por el cambio. Holman Ibáñez es el conjuez del Consejo Nacional Electoral, que además fue parte de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. También ha sido muy cercano del Ñeñe Hernández, aquel que financió la campaña de Iván Duque. Con el voto de Ibáñez, eliminaron a Iván Cepeda Castro de la consulta interna del próximo 8 de marzo. Esta situación no es una maniobra transparente del CNN aislada, es un juego antidemocrático, tramposo y corrupto. Pero Colombia ya despertó. Colombia sabe que las mafias tradicionales están impidiendo la participación electoral del pacto histórico, y de igual manera de nuestro próximo presidente de la República, Iván Cepeda, que será quien continúe
profundice a través de las revoluciones nuestro proyecto de cambio. Por eso seguimos llenando plazas, porque todo el país ha decidido que el cambio es imparable. Es que el Consejo Nacional Electoral, de manera arbitraria y faltando al deber para lo cual fue creado, también ordena la división del pacto histórico, del progresismo en Colombia. Eso significa que mientras le niega el derecho de hacer una consulta unitaria a los sectores democráticos, al uribismo y a sectores corruptos de la derecha, sí se les permite. Todo tiene una explicación. Es debilitar la participación en política del pacto histórico y garantizar que la reposición de los votos se triplique para la derecha. Un negocio redondo. Financiarán con 160.000 millones de pesos del presupuesto nacional la campaña del uribismo y toda la derecha colombiana. Este es el inicio de un fraude en el país sin precedente, donde está por medio mucho poder y mucho dinero para los corruptos que Petro históricamente ha desenmascarado. Pero Colombia ya despertó. No lo vamos a permitir. No pasarán. No volverá la oscura noche. Por eso hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales a estar alertas. Juventud, trabajadores, trabajadoras, mujeres, campesinos, campesinas, porque estos intentos de la derecha para entorpecer el proceso electoral y la elección de Iván Cepeda, presidente progresista, y un Congreso que mayoritariamente trabaje por los derechos de la gente, exige de nuestra inteligencia política y de la unidad como una necesidad estratégica. Este 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, vamos con toda. Justicia de género, revolución feminista, lucha de clases, porque el cambio no puede parar. Iván Cepeda será nuestro próximo presidente en primera vuelta. Senado, marcamos pacto histórico y vamos por 55 senadores y senadoras, y a cámaras vamos por 86 representantes. Vamos con toda y venga esa mano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Ante el Ministerio de Trabajo se han presentado denuncias contra la empresa Metro por despidos masivos, acoso laboral y malos tratos a los trabajadores. Desde el Consejo de Bogotá se rechaza la pretensión del alcalde Galán de vender acciones del Grupo de Energía Bogotá, continuando la privatización de la empresa. Nuevos casos de inoperancia de fiscales y jueces. Ante 42 denuncias por delitos sexuales en la Liga de Ciclismo de Bogotá, solo 8 casos están activos. Comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta inicia exportaciones de cacao a Italia. El DANE informó que a diciembre del 2025 el desempleo en Colombia bajó al 8.9%. El presidente Petro inauguró colegios en centros de etnoeducación y la primera facultad de ciencias de la salud en La Guajira. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos a propósito de toda esta ola del sabotaje y de las maniobras de la mafia y la burguesía colombiana que atentan contra la democracia y los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse: El pueblo no se va a dejar escamotear. La ocasión que tiene de sembrar democracia, de sembrar igualdad y condiciones para que el pueblo colombiano viva como debe ser, como debe vivirse en el siglo XXI. En efecto, a lo largo de todo el siglo pasado y lo transcurrido de este, no habíamos encontrado un candidato, primero, que por todas sus actuaciones y su pasado garantizara honestidad, garantizara valentía y claridad en los objetivos para que podamos por fin empezar a ver brillar en nuestro país el sol de la verdadera democracia. Ese sembrador de igualdad se llama
Iván Cepeda, el candidato que hoy el pueblo colombiano escucha y sigue. Y este apoyo es debido al contenido de su programa, mediante el cual sabemos que él es consciente de cuáles son los cambios que deben hacerse en este país para que el pueblo viva en mejores condiciones y además eleve su nivel de conciencia y por tanto luche abiertamente por más democracia. Esa es la razón por la cual la burguesía está intentando hacer trampas para evitar que Iván Cepeda llegue al solio de Bolívar. Pero en esta ocasión sus esfuerzos serán frustrados, porque este pueblo colombiano, después de tanto tiempo, ha dicho basta y no se equivocará en las próximas elecciones. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro. En esta ocasión comentando la obra Toque de Queda del dramaturgo bogotano Luis Enrique Osorio, puesta en escena en 1948, 5 meses después del Bogotazo. Así que bienvenido, compañero Manuel. Buenos días, Carlos. Al magisterio colombiano, convertido en chivo expiatorio por los administradores locales de derecha, va un saludo de resistencia y fortaleza hasta lograr una Colombia mejor, esto es, humana, solidaria y pacífica. En Colombia, el teatro de la primera mitad del siglo XX tuvo un desarrollo lento y fragmentado que caminó entre la tradición heredada del siglo XIX y los primeros intentos de conciencia social y modernización, siempre atravesado por la inestabilidad política y la fragilidad institucional del país. El costumbrismo, la comedia de salón, el melodrama y las adaptaciones de obras españolas y francesas estaban a la orden del día. La Iglesia y el conservadurismo político influyeron en los contenidos. Había censura indirecta y autocensura. El teatro debía enseñar y no incomodar demasiado. A eso se le agrega el hecho de que los escenarios eran escasos, el público reducido y mayoritariamente urbano. El teatro era, más que un arte de ruptura, un evento social para las élites. Sin embargo, con todos estos dispositivos de dificultad aparecen algunos nombres como Antonio Álvarez Lleras, autor de Fuego Extraño y Víboras Sociales, Luis Enrique Osorio, autor de comedias y teatro social con obras como Zar de Precios, El Loco de Moda, Toque de Queda, Sed de Justicia, El Iluminado, entre otras. Adolfo León Gómez escribió El Soldado, Osvaldo Díaz escribió Blondinete, entre muchos otros. Hoy comento la obra Toque de Queda de Luis Enrique Osorio. El autor nació en Bogotá el 27 de marzo de 1896. En su entorno familiar, que tenía una fuerte relación con el teatro y las artes escénicas, asistió desde niño a tertulias y representaciones teatrales. Ya joven, cursó estudios de ingeniería y derecho, sin concluir ninguna carrera formal, lo que sugiere un impulso autodidacta y una búsqueda formativa, diversa, fuera de los círculos académicos tradicionales. Fue asiduo viajero del mundo. Esto lo convirtió en un dramaturgo con una visión crítica y abierta de la puesta en escena. Como dramaturgo, Osorio es una de las figuras más representativas del teatro colombiano. Su teatro se mueve entre el realismo y la crítica social moderada. Fundó compañías teatrales, varias revistas culturales y teatrales como La Novela Semanal, El Cuento Semanal, y buscó profesionalizar la escena. Creó la Compañía Dramática Nacional y la Compañía Bogotana de Comedias, donde además de escribir, montaba sus obras y experimentaba con repertorios variados. Construyó e inauguró su propio espacio teatral, el Teatro de la Comedia, que se convirtió en un centro importante para la dramaturgia nacional. Toque de Queda se estrenó en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, año crucial en la historia de la política colombiana. La obra retrata con humor y sátira la represión y el caos tras el Bogotazo. Se evidencia cómo las medidas excepcionales como el estado de sitio y el toque de queda, hoy llamado estado de conmoción interna, se convierten en herramientas para la corrupción y el atropello ciudadano. Osorio retrata una justicia arbitraria donde el juez y el cabo representan un sistema más interesado en el control social y el beneficio personal que en el orden público.
En la obra desfilan personajes que terminan detenidos en una inspección de policía, desde una familia acomodada hasta el cura, y cuyos diálogos critican la demagogia política y el miedo sembrado en la población civil. Les comparto un diálogo de la escena donde el cabo regresa impulsando con la culata a un cura resignado. Cabo, por ahí le digo. Cura, buenas noches. Juez, no le pegue más. Cura, todo sea por Dios. Juez, ¿usted también en la calle a estas horas? Cura, no me fue posible evitarlo. Juez, ¿su nombre? Cura, el padre Marcial Bueno. Juez, no es bueno que atropelle así la ley marcial. Cura, usted perdone, pero a la 1:00 me llamaron por teléfono a auxiliar a un moribundo. Juez, no ha debido salir sin salvoconducto. Cura, iba precisamente a darle salvoconducto a un alma arrepentida. Juez, en Bogotá después de la 1:00 nadie tiene derecho de nacer, ni de morir, ni de enfermarse, ni mucho menos de arrepentirse. Cura, no soy de esa opinión. Juez, ¿qué? Cura, pero respeto el principio de autoridad. El diálogo evidencia el choque entre la moral religiosa y el autoritarismo militar después del Bogotazo. Satiriza la deshumanización del Estado, donde la obediencia ciega a la ley marcial anula los derechos humanos básicos y la labor social. Colegas, la invitación a realizar el montaje de esta obra está ahí. Su actualidad es la vigencia del autoritarismo que se manifiesta en muchos países del mundo. Que el resto de domingo sea un momento para reflexionar la forma como el miedo se instrumentaliza para mantener el orden, despojando al ciudadano de su dignidad. Cómo el miedo se instrumentaliza para mantener el orden, despojando al ciudadano de su dignidad. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del